Capítulo 16. Gambito de Dama. No era fácil estabilizar el Bullard. No se podía dejar que se quedara quieto y que el piloto automático intentara enderezarse solo porque no tiene en cuenta un ala defectuosa. Además, cualquier piloto sin habilidad probablemente corregiría en exceso y haría que todo el aparato volcara. Era un arte de equilibrio encontrar el punto exacto en el que el ala funcional pudiera cubrir a la defectuosa, y aún más difícil saber cómo mantener ese equilibrio mientras se ganaba distancia. Lo que Román estaba tratando de decir era que no solo era un ladrón increíblemente exitoso y apuesto, sino también un piloto experimentado. La maniobra que intentaba realizar solo era posible gracias a las alas giratorias del Bullard y su capacidad para proporcionar empuje en un círculo. Normalmente, las dos alas estaban entrelazadas de modo que se reflejaban entre sí, pero Román había desactivado esa característica para que el ala funcional proporcionara más empuje hacia arriba para mantener la nave estable. Era una solución temporal, pero, como resultado de su rapidez de pensamiento, había evitado un choque que de otro modo habría sido inevitable en manos de sus lacayos inútiles. Aunque todavía no estaba fuera del fuego, estaba fuera del alcance de tiro de la mayoría de las amenazas concebibles desde los muelles. Dicho esto, estaba menos seguro de lo que había pensado. Aunque no podía prestarle toda su atención, notó que comenzaba a estallar una pelea detrás de él debido al reflejo en el parabrisas. Optó por simplemente ignorarlo, pensando que los 10 o más miembros de Witefam deberían poder dominar fácilmente a una niña que acababa de ser empujada en una caja de metal y disparada contra una aeronave multipropósito con la fuerza suficiente para atravesar el casco. Pero, ¿por qué hoy sería un día en el que sucedieron cosas lógicas? En retrospectiva, debería haber esperado que la niña pudiera golpear a un pequeño grupo de terroristas organizados, considerando el hecho de que otra niña acababa de hacer un kamehameha con dos Bullards diferentes en el centro hace solo unos minutos. Cuando finalmente comenzó a avanzar, miró por encima del hombro y vio como la niña daba una especie de patada voladora loca que había derribado la máscara de Grim del pobre fauno que había tenido la mala suerte de acercarse demasiado a ella. Se tambalearon hacia atrás con un gruñido, antes de que todos sus camaradas cargaran con un abandono imprudente. La niña esquivaba y esquivaba sin esfuerzo cada golpe crudo entrante, a menudo haciendo que los secuaces quedaran atrapados en sus propias filas, antes de explotar sus errores con una eficiencia mortal. Cada golpe mal colocado era respondido con una evasión ágil y una patada. Cada golpe demasiado entusiasta de un arma era contrarrestado con la niña dando un paso atrás y dejando que su impulso los llevara al alcance de un miembro diferente de Witefam. Siempre que alguien le apuntaba con un arma, se apresuraba a acercarse demasiado para disparar con precisión y sin golpear a nadie más o dañar los componentes vitales de la nave. No hace falta decir que estaba tan impresionado con ella como con la estupidez de sus compinches. ¿Te costaría mucho comunicarte un poco entre ellos? Sinceramente, no eran mejores que animales. Román suspiró profundamente otra vez antes de pellizcarse el costado. Por desgracia, no se trataba de un estúpido sueño en el que estaba atrapado. Sin embargo, sí que lo parecía, teniendo en cuenta todo lo que había sucedido en los últimos 10 minutos, y solo 2 de esos minutos consistieron en que sus matones habían sido noqueados por esta colegiala en particular. Estaban tumbados en posiciones incómodas, algunos apilados uno sobre el otro, todavía respirando pero sufriendo múltiples hematomas, huesos rotos e incluso heridas de bala como resultado de la incompetencia de sus compañeros. La muchacha entonces comenzó a acercarse a él, sacándose el polvo de las manos y examinando sus uñas como si acabara de tirar la basura. Él simplemente respiró profundamente y se dirigió a ella directamente por primera vez, mirándola a través del reflejo del cristal. Escucha, coletas, he tenido un día muy malo y no necesito esto ahora mismo. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda convencerte de que saltes de nuevo a tu caja y pretendas que esto nunca pasó? O, mejor aún, que saltes por ese enorme agujero que hiciste al costado de mi ruta de escape? Neo se dio un golpecito en la barbilla mientras pensaba mientras continuaba caminando hacia Román, como si realmente lo estuviera considerando, luego simplemente negó con la cabeza con una sonrisa satisfecha en su rostro. Mira, odio reventar tu burbuja, niño, pero en el segundo que quite mis manos de este volante, todo esto va a... Fue interrumpido por Neo golpeándolo en la cabeza con su sombrilla e hizo que todo el Bullard se diera vuelta de repente, haciendo que cualquiera y cualquier cosa que no estuviera atado saliera volando.
Varios miembros del Colmillo Blanco se deslizaron, cómicamente, chocando entre sí y amontonándose contra las paredes, mientras que Neo pudo evitar la peor parte de los empujones con un elegante juego de pies que básicamente la hizo hacer una voltereta hacia atrás mientras el Bullard rodaba. Román todavía estaba atado, por lo que el único castigo que recibió fue un paraguas en la sien y su sombrero se inclinó tanto como él. En un ataque de ira, sacó su garrote y lo blandió contra Neo, tomándola por sorpresa. Incluso con sus rápidos reflejos, había logrado asestarle un golpe de refilón en el hombro, haciéndola tropezar hacia atrás mientras el suelo irregular seguía volviéndose más turbulento a medida que los movimientos de Román hacían que la mano que sostenía los controles del volante se sacudiera. O eres increíblemente tonto o un completo psicópata, ¿sabes? Gruñó, poniendo los controles en piloto automático mientras se desabrochaba el cinturón y se ponía de pie. Teniendo en cuenta que te usaron como munición, probablemente seas ambas cosas. Lenta y gradualmente, el Bullard comenzó a inclinarse hacia un lado, pero ninguno de los combatientes le dio mucha importancia cuando comenzaron su duelo aéreo. Inmediatamente, Neo se puso a la defensiva mientras Román giraba y hacía girar su bastón con increíble habilidad y destreza, con cada golpe amenazando con derribarla por la fuerza y brutalidad del golpe. Su velocidad y fuerza le dieron poco espacio para montar cualquier tipo de contraataque y cada ataque que no podía bloquear, se veía obligada a retroceder. Con cada momento que pasaba, estaba perdiendo terreno. Y, sin embargo, sus movimientos parecían tan familiares. Era como si Neo pudiera sentir cada ataque venir mucho antes de que Román siquiera levantara su arma. Fue solo por esta premonición que pudo seguir el ritmo sin recibir golpes. Y entonces, sucedió. El lento giro del Bullard había hecho que todo se diera vuelta y luego comenzara a acelerar hacia abajo mientras seguía girando. En ese momento de repentina ingravidez con varios matones siendo arrojados de un lado a otro como bolsas de equipaje en un aeropuerto, Neo aprovechó la falta de equilibrio de Román para darle la vuelta a la situación. Saltando de lo que se suponía que era la pared, se lanzó hacia él y comenzó a blandir su sombrilla hacia él con una ráfaga de golpes contundentes y estocadas, ahora poniendo a Román a la defensiva. Era exasperante no poder usar su apariencia sin revelar su identidad. Este era un personaje al que Neo realmente no quería darle ninguna información. En primer lugar, porque era un criminal con una larga lista de violencia y rencores que cargar. En segundo lugar, porque podría tener alguna conexión con su pasado y, considerando que se despertó en un callejón, podría no haber terminado en buenos términos. En tercer lugar, en una batalla entre iguales, una pelea se determina por la información. Entonces, si iba a revelar su talento oculto, tendría que hacerlo en un momento crucial que asegurara su éxito. Si Román realmente sabía quién era, tendría que ocultar su identidad durante el mayor tiempo posible. Maldita sea, esta mocosa era dura. Claro, él había estado esperando problemas tan pronto como ella mostró lo indiferente que era con la situación. Pero esto era diferente. Si él estuviera peleando con Caperucita ahora mismo, ella probablemente habría tratado de encontrar una solución cuando él mencionó que estrellarse contra el puerto, o los sectores civiles cercanos en el área, era una opción, en lugar de simplemente caminar detrás de él y golpearlo en la cabeza. Los niños suelen tener un sentido de la justicia demasiado optimista, ya que no tienen un conocimiento lo suficientemente firme de la realidad como para saber más. Él había aprendido eso por experiencia, y la lección sigue inculcándosele incluso ahora. Hablando de experiencia, esta pequeña niña parecía tener mucha. En lugar de entrar en pánico, volverse imprudente o hacer una especie de Ave María, esperó, observó y luego aprovechó un momento de debilidad para cambiar las tornas. Para alguien tan joven, claramente tenía mucho potencial. Desafortunadamente, él estaba en el lado receptor de dicho potencial y probablemente tendría que intentar algo diferente antes de que este Bullard se estrellara con él. No era el resplandor de gloria con el que pretendía irse, por supuesto. Y así, en un intento de ganar algo de distancia, le disparó a quemarropa. Como era de esperar, ella se esquivó hacia un lado. Entonces, Román giró instantáneamente su bastón y atrapó el proyectil con el extremo curvo de su arma, haciendo que la explosión se arqueara hacia afuera como una onda expansiva, causando mucho daño a los paneles de control cercanos de la nave. Para su horror, la chica de alguna manera había anticipado incluso esto y había bloqueado la onda expansiva abriendo su sombrilla en el último segundo. Esto ya no era solo cuestión de reflejos increíbles.
Nadie podría haber anticipado un cambio de planes tan repentino de lo que debería haber sido un curso de acción perfectamente razonable. Tal vez esto fuera algún tipo de semblanza o algo así. Al menos su pequeña maniobra había logrado ganar algo de tiempo, a costa de, bueno, los chalecos salvavidas, las bengalas de emergencia y los respiradores. Maldita sea, pensándolo bien, tal vez esa idea no fue la más inteligente. El Bulleat ya había dado la vuelta por completo, pero se estaba acercando peligrosamente al puerto de nuevo. Parecía que el piloto automático se había confundido y había dado una vuelta muy grande, probablemente porque no había tenido en cuenta la falta de empuje en un lado. Pero una cosa era segura, se estaba hundiendo. Poco a poco por ahora, pero una vez que diera la vuelta de nuevo, definitivamente se estrellaría contra los almacenes cercanos. El tiempo se acababa, a menos que alguno de los dos hiciera algo. Los dos estaban enzarzados en una intensa batalla, con el bastón presionado con fuerza contra la sombrilla. La melodía versus el silencio. Era como uno de esos enfrentamientos cliché de películas donde el héroe y el villano se enfrentaban por igual en un trágico choque de espadas. Excepto que Neo no era uno de esos héroes, por lo que sabía que no debía quedarse allí, tratando de empujar más fuerte que su enemigo. En cambio, de repente hizo girar a Ush y enganchó el mango de su sombrilla alrededor del Melodic Kugel, se agachó y tiró, lo que provocó que el impulso de Roman se volviera en su contra y tropezó con la forma agachada de Neo, cayendo de espaldas con su arma arrebatada de su agarre por el repentino latigazo del movimiento. Su aura parpadeó antes de desvanecerse. Parecía que, como ella, había sufrido algún daño antes de la pelea. Idiota. Ahora ambos estamos condenados a una tumba acuática. Exclamó, antes de que Neo lo callara golpeándolo en la cabeza nuevamente con su propia arma. Con su adversario inconsciente, Neo ahora podía concentrarse en el problema en cuestión. Es decir, toda la situación de chocar contra el puerto. Afortunadamente, no tenía testigos, por lo que, por primera vez en mucho tiempo, pudo utilizar su apariencia con toda su potencia. Varias versiones de ella misma salieron de su sombra, mientras que la verdadera se apresuró a subir al asiento del piloto. Afortunadamente, Neo era bastante experta en pilotaje. Tiró hacia arriba lo mejor que pudo, pero el choque parecía inevitable a esa velocidad y altitud. Todo lo que pudo hacer fue dirigirla hacia el canal, para minimizar los daños. Los otros Neos comenzaron a atar todo lo que estaba suelto o a arrojar peso muerto. Algunos metieron a todos los supervivientes inconscientes en los pocos botes supervivientes, mientras que otros comenzaron a sujetar a dichos supervivientes. En total, había convocado a un equipo de unos 20 neos para prepararse para un aterrizaje en el agua. Y estaba contenta de haber contratado tanta ayuda, ya que había sobreestimado enormemente el tiempo que tenía. Hizo que la nave se acercara lentamente y la bajó hasta la superficie del agua, escuchando cómo las alas arañaban la superficie de las mareas, luego la parte inferior, y, por último, el agua inundando el parabrisas. El agua comenzó a entrar a través del agujero en el costado de la embarcación, mientras Neo abría la puerta trasera, apagaba los motores y luego corría para saltar a la balsa salvavidas que había guardado para sí misma, y dejó que sus duplicados ilusorios empujaran los botes mar adentro antes de desaparecer antes de que alguien pudiera verlos. Las olas del desembarco se estrellaron contra los muelles, mientras el Bulleat se hundía cada vez más en el mar hasta que ya no se lo podía ver. Sin embargo, a pesar de la dureza de la corriente, los barcos se mantuvieron a flote. Era muy probable que los servicios de emergencia ya estuvieran en camino, considerando la lucha contra el Uitefan de antes y los probables informes sobre un Bulleat rebelde que volaba peligrosamente por encima. Una vez que las olas se calmaron, centró su atención en su pergamino, que había estado zumbando casi sin parar desde que se estrelló contra el avión. Nombre de contacto: Caperucita Roja. Mensaje: estabas en ese locker. ¿Estás bien? Nombre de contacto: Caperucita Roja. Mensaje: no sabía que estabas planeando hacer eso. De lo contrario, te hubiera dado mejores coordenadas. Lo siento. Nombre de contacto: Caperucita Roja. Mensaje: lo venciste. Lo siento, probablemente te estoy distrayendo. Envíame un mensaje cuando puedas, por cierto. Neo se rió entre dientes mientras leía todos los mensajes de pánico con un suspiro de satisfacción. Al menos alguien se preocupaba por su bienestar, a diferencia de sus compañeros de equipo que ni siquiera le habían preguntado a dónde iba. Bueno, debería haberle dejado un mensaje, ya que estaba preocupada. Para Caperucita Roja. Mensaje:
pan comido. Te lo contaré cuando baje de esta balsa. Mensaje enviado. No pasó mucho tiempo antes de que la policía local llegara y comenzara a tomar declaraciones, acordonando la escena y, por supuesto, recuperando a Neo y las otras pocas balsas salvavidas. Naturalmente, a Neo le resultó difícil dar sus declaraciones, pero pudo arreglárselas escribiendo sus respuestas a sus preguntas. Neo había estirado un poco la verdad para que fuera más creíble, en un extraño giro de ironía. Era difícil explicar que había decidido que la única forma de acabar con un grupo de criminales empedernidos era convertir en arma un casillero de la escuela y que dicho casillero acabar con su líder, lo que permitió a la cazadora en formación contener a los miembros restantes de la pandilla con la ayuda de un poco de violencia. Luego observó cómo las fuerzas del orden comenzaron a reunir a los miembros detenidos del Colmillo Blanco y a llevárselos en varios vehículos policiales de diferentes formas y tamaños. Parecía que estaban lo suficientemente desesperados como para traer todo lo que tenían a mano para intentar controlar la situación. Varios grupos de extinción de incendios se habían unido para contener los numerosos incendios de vehículos y de polvo que habían surgido en medio del combate. Fue una suerte que ninguno de los edificios circundantes fuera destruido, aparte de los almacenes originales en los que se encontraba la base del sindicato del crimen. Mientras Neo miraba a su alrededor para hacerse una idea de la devastación que se había causado, afortunadamente, la mayor parte no había sido obra suya, sintió que una fuerza repentina se abalanzaba sobre ella desde atrás. Giró la cabeza y descubrió que un par de mangas pequeñas y ligeramente ahumadas de color negro la sujetaban por los hombros. Dichas mangas pertenecían a una tal Ruby Rose. Neo. Estoy tan contenta de verte aquí. Sonrió, antes de soltar a Neo y dejar que se diera la vuelta para mirarla. Los ojos de la chica rosa y blanca no pudieron evitar ponerse en blanco, aunque la leve sonrisa en su rostro implicaba que no estaba tan malhumorada como uno esperaría. Si no hubiera sido porque tu casillero se estrelló contra el vehículo de escape de Román, él se habría escapado. Pero, eso debe haber dolido, ¿verdad? Neo simplemente negó con la cabeza, con los brazos cruzados y una mirada satisfecha en su rostro, como si quisiera decir que no le había dolido en absoluto, aunque todavía estaba sacudiéndose el dolor de cabeza que había estado latiendo en su cabeza desde el impacto. Incluso lograste vencer a Román y sus seguidores también. Estoy tan celosa. Serás una muy buena cazadora. Ruby sonrió, continuando siendo la adorable e inocente doncella de guerra que era. Mientras tanto, Neo no estaba del todo seguro de qué hacer con ese comentario. ¿Ella, una cazadora? Claro, para eso se había inscrito, pero estaba bastante segura de que la capacidad de una persona para ser cazadora no se deriva completamente de la habilidad o la fuerza, sino más bien de la intención. Ella podría ser la persona más poderosa en Remnant, pero no molestarse en mover un dedo para salvar a los inocentes. O podría ser la persona más débil del mundo que trabaja día y noche para proteger a las masas. ¿Cuál sería más útil? Definitivamente no lo primero. Entonces, escuchar que algún día sería una buena cazadora solo hizo que el corazón de Neo se llenara de dudas, porque solo buscaba beneficiarse de las ventajas del trabajo, en lugar del trabajo en sí. ¿Eso la hace egoísta? Probablemente. ¿Le importa? No especialmente. Y, a medida que siguió ese proceso de pensamiento, solo se acrecentó para demostrar su punto. No era una guardiana del pueblo. Era una señorita egocéntrica que solo disfrutaba de una breve y espléndida discusión a veces. Y, sin embargo, decidió aceptar el cumplido con una cálida sonrisa y quitándose el sombrero. Mientras tanto, Román se despertó de golpe, pero se encontró con que le esposaban las muñecas con una fuerza incómoda detrás de la espalda y que estaba sentado en la parte trasera de una furgoneta policial. Por supuesto, solo se dio cuenta de ello cuando intentó estirar la mano para frotarse las sienes doloridas. En realidad, no esperaba estar vivo en ese momento. Según todos los indicios, debería haberse desplomado en los almacenes del puerto o haberse ahogado en el puerto. No había forma de que la chica con la que estaba luchando pudiera haber pilotado el Bullaz con la suficiente eficacia para evitar una muerte prematura, y mucho menos haber preparado los botes de emergencia y amontonado a todos en el interior antes de aterrizar de emergencia en el agua. Sus ojos recorrieron la escena mientras refunfuñaba para sí mismo con disgusto. Como era de esperar, vio a Caperucita Roja, la extraña chica espada flotante, el chico mono, la ex chica colmillo y griega. Espera un minuto, ¿qué estaba haciendo ella aquí? ¿Neo? Murmuró con incredulidad, mientras la puerta se cerraba de golpe, dejándolo en la oscuridad.
Capítulo 17. Sueños destrozados. Ah, bienvenida, señorita Politan. Por favor, tome asiento. Ozpin sonrió, antes de hacerle un gesto para que se sentara frente a él. Neo siempre se asombraba al ver la oficina del director porque siempre había algo que mirar. La última vez, era el suelo. Esta vez, era el techo. Si bien el suelo era plano y se podían ver engranajes gigantes a través del piso de vidrio, el techo era simplemente una construcción gigante de engranajes, resortes y péndulos oscilantes. Y, sin embargo, el sonido incesante de golpes y chasquidos que uno esperaría escuchar estaba silenciado en su mayor parte, de alguna manera. En todo caso, se había reducido a un agradable ruido blanco que llenaba el aire y borraba el silencio incómodo de no pronunciar una respuesta verbal. Aunque podría haber dicho algo con sus guantes, no le gustaba usarlos muy a menudo. Las palabras podían ser suyas, pero la voz no, ni podría serlo nunca. Hacer señas o escribir siempre le resultó más cómodo, ya que era a lo que estaba más acostumbrada. Solo utilizaba la tecnología de señas a voz cuando era absolutamente necesario. De cualquier manera, tomó asiento frente a Ozpin y su impresionante escritorio que había sido completamente cubierto con varios informes, documentos y papelería. Tomó uno, aparentemente al azar, y comenzó a hojearlo, leyendo ciertas secciones en voz alta pero intencionalmente audible. Veamos, el incidente tuvo lugar anoche a las 8:32 p.m., hubo 33 sospechosos detenidos, se cree que son 5 justicieros involucrados en llevarlos ante la justicia, los testigos afirman que un misil que volaba a baja altura golpeó un bullard enemigo, y el famoso ladrón de polvo Roman Torchwick ahora está bajo la custodia del ejército atlesiano, a pedido de James Ironwood, quien tiene la intención de realizar su interrogatorio, personalmente. Afirmó, antes de ajustar sus anteojos y mirar a Neo, quien se sentó desafiantemente erguido y lo miró fijamente. Debo admitir, cuando se me ocurrió la idea de los casilleros propulsados por cohetes, no esperaba exactamente haber inventado accidentalmente un misil de abordaje. Él sonrió y Neo rió en silencio junto a él. Para ser honesta, ella tampoco esperaba estrellarse en el lugar exacto donde necesitaba estar. Ahora bien, entiendo que tienes algunos asuntos conmigo. No te haré esperar, así que por favor haz que tu petición sea escuchada. Ozpin sonrió, antes de darse cuenta demasiado tarde de que había tropezado con sus frases otra vez y había dicho algo que podría haberse considerado ofensivo. Por supuesto, Neo podía haber sido la reina del helado, pero no era un copo de nieve, así que se limitó a reírse por la elección de palabras, antes de quitarse el sombrero con un movimiento giratorio, metió todo el brazo dentro como un mago y sacó una simple hoja de papel. La colocó sobre su escritorio y la deslizó hacia él, antes de volver a ponerse el sombrero en la cabeza. ¿Me permitirías visitar a Roman Torchwick? Tengo preguntas para él, que solo él puede responder. Habló, leyendo la nota de Neo antes de dejarla a un lado, para poder abordar adecuadamente las preocupaciones de Neo y mirarla a los ojos desiguales. No tengo problemas con eso. Después de todo, tú fuiste quien lo derribó, así que diría que te lo has ganado. Sin embargo, está, desafortunadamente, fuera de mi jurisdicción por el momento. Admitió, suspirando un poco. Neo levantó una ceja. Este hombre básicamente controlaba todo lo que sucedía en Vale, tanto en público como desde las sombras. Dirige la escuela que enseña a los alumnos cómo volverse más poderosos que la fuerza policial de varias maneras, tiene vínculos con los 4 reinos principales del reino y es amigo personal cercano de casi todos los miembros prominentes de, bueno, casi todo, y no podía mover un par de hilos para organizar una reunión entre ella y el criminal que literalmente le había traído a la policía en bandeja la noche anterior. El rostro de Neo se ensombreció un poco por reflejo y ambos compartieron el mismo suspiro de decepción. Un silencio amenazador los envolvió en el momento, atrapados escuchando las siniestras campanadas, las risitas y los ruidos metálicos de la torre del reloj increíblemente grande. Dicho esto, continuó Ozpin, me encantaría hablar con el general Ironwood al respecto en su nombre. No puedo prometer resultados, pero estoy seguro de que lo entenderá. Neo ya había bajado un poco el tono en ese momento. Francamente, dejó de tener grandes esperanzas en cuanto Ozpin mencionó que la persona que tenía la última palabra sobre permitir que un niño tuviera una conversación con un recluso con antecedentes de robo a mano armada violento era el señor. ¿De verdad crees que los niños pueden ganar una guerra? Naturalmente, la respuesta a esa pregunta es, lo haremos, si tú no lo haces. Hablando del diablo, ¿adivinen quién acaba de llegar a escena? ¿Qué es exactamente lo que vas a decirme?
dijo con voz firme y asertiva detrás de ella, mientras la puerta del ascensor se abría y revelaba la figura alta y musculosa del general Ironwood. Vestía el color habitual de Atlas en forma de abrigo y pantalones de combate. Llevaba el pelo negro peinado hacia un lado y sus prótesis robóticas se ocultaban sin esfuerzo con solo llevar un guante blanco sobre la mano derecha. James, qué grata sorpresa. No sabía que ibas a venir, o que planeabas entrar sin llamar a la puerta, se quejó Ozpin, antes de decidir cambiar rápidamente de tema para abordar su pregunta, antes de que el hombre pudiera intervenir. Si recuerdas, hace poco tuvimos que lidiar con cierto acontecimiento. En concreto, la captura de un individuo bastante desagradable. ¿Te refieres a Torchwick? La familia Stone ha sido especialmente expresiva en su deseo de condenarlo a muerte, dijo, en tono monótono. La señorita Politan, aquí, tuvo mucho que ver con su captura. De hecho, me atrevería a decir que, si no fuera por ella, seguramente se habría escapado, según los informes. Ozpin sonrió, señalando a la chica de color helado que había estado sentada cómodamente en la silla frente a él. Neo se quitó el sombrero con calma en señal de respeto hacia Ironwood por fuera, mientras ella le hacía un gesto obsceno por dentro. Señorita Politan, no. Tienes mi agradecimiento. Como resultado de tu valentía, le has hecho un gran servicio al mundo. Con él fuera de las calles, el comercio del polvo puede prosperar una vez más, y has puesto fin a lo que podría haber sido una calamidad si alguna vez decidiera hacer algo con ese polvo robado, afirmó Ironwood, colocando una mano firme sobre su hombro. Le costó todo lo que tenía para evitar quitárselo de encima. En realidad, me ha pedido un pequeño favor, por eso ha venido a verme, dijo Ozpin, volviendo al tema y viendo cómo la incomodidad se manifestaba lentamente en el rostro de la chica. Cuando James levantó una ceja, continuó. Quiere visitar a Roman, ya que tenía algunas preguntas importantes a las que, supuestamente, solo él puede dar respuestas. Dado que ella fue la clave para su captura, creo que se lo debemos. Absolutamente no. Ya era bastante malo que en este incidente hubiera niños involucrados. Seguir exponiendo a los niños al peligro sería una falta de criterio inexcusable. Ironwood frunció el ceño. ¿No has considerado que ese hombre no se detendría ante nada para poner sus manos sobre el responsable de su encarcelamiento? Poner esa oportunidad delante de él podría llevar a una situación desesperada para todos los involucrados. Neo respiró profundamente y se preparó para involucrarse en una discusión entre adultos, mientras que ella no podía hacer nada más que observar el intercambio de opiniones. Es cierto que ambos tenían argumentos razonables, pero también soluciones amistosas que presentar. En caso de que lo hayas olvidado, la señorita Politan es perfectamente capaz de defenderse por sí sola, y Roman está a salvo en una celda de detención, con la policía en alerta. No habrá ninguna posibilidad de peligro, respondió Ozpin. Siempre existe la posibilidad de que haya peligro. No existe ninguna tarea que esté completamente libre de riesgos, especialmente cuando se trata de criminales violentos. Tal vez debería simplemente decirme las preguntas que quería hacer y yo las haré en su nombre. ¿Le parecería aceptable, señorita Politan? Ese apodo no tenía cabida en sus labios. Ozpin al menos podía decirlo de una manera encantadora y entrañable, pero cuando Ironwood lo decía, sonaba como si estuviera tratando de convencerla de entrar en un callejón con la promesa de galletas y helado. Con respecto a su pregunta, por supuesto, no había forma de que ella le dijera, de todas las personas, qué preguntas quería que respondiera, y mucho menos averiguar las respuestas a esas preguntas. Claro, podría ser prudente informar a Ozpin y Ironwood sobre los movimientos entrantes de sus enemigos, pero la única razón por la que sus planes para contrarrestarlos funcionarían era porque solo ella los conocía. Si difundía la noticia de lo que el enemigo iba a hacer, habría una posibilidad no nula de que redirigieran sus esfuerzos a otra cosa de la que ella no tendría forma de saber. En resumen, solo ella podía detener los planes de esa bruja. Por eso, Ozpin se sorprendió al ver que Neo sacudía la cabeza en respuesta a la oferta aparentemente razonable de Ironwood. Sin embargo, James estaba aún más atónito. ¿No? ¿Por qué no? Preguntó Ozpin, con la voz iluminada por una genuina confusión. Neo sacó con calma su bloc de notas y su bolígrafo y escribió con su elegante letra cursiva. Privado. Bueno, en ese caso, supongo que tampoco querrás que haya nadie más en la sala cuando hagas tus preguntas, ¿no? Preguntó James. Neo asintió. Ambos ancianos suspiraron en silencio. Entonces creo que hemos llegado a un punto muerto, gruñó Ironwood.
Mira, le enviaré a Ozpin las transcripciones de mi interrogatorio y él podrá enviártelas. Puede que no obtengas las respuestas que buscabas, pero recibirás la compensación que mereces, sin los riesgos que eso implica. Con suerte, eso es aceptable. Neo respiró profundamente y exhaló lentamente, antes de ponerse de pie y saludarlos con el sombrero a modo de despedida. No tenía sentido tratar de discutir con adultos testarudos que estaban empeñados en creer que los adultos deberían hacer todo. Claro, ella misma era una adulta, pero no podía divulgar esa información sin revelar que había mentido en la documentación legal. Cuando ella se fue, los dos compartieron un momento de reflexión, antes de que Ozpin tomara un sorbo de una taza de cacao recién hecho y hablara. ¿Sospechas de ella, no? Cuando Neo regresó a su habitación, no se molestó en saludar a sus compañeros de equipo y, en cambio, corrió a su pequeña habitación y se acostó en su cama en un momento de apatía. ¿Por qué se molestó? ¿Por qué arriesgó todo con las autoridades? No se podía confiar en que entregaran un paquete a tiempo, así que ¿cómo esperaba que supieran cómo manejar adecuadamente a un criminal? Debería haber secuestrado el Bullard e interrogarlo a bordo, donde no habría testigos vivos para contar historias. Por desgracia, trató de confiar en otra persona y, en última instancia, le había fallado. Metió la mano entre la almohada y el colchón y sacó un pequeño diario, que estaba encadenado y cerrado con candado. Con un elegante movimiento de muñeca, las cadenas cayeron sobre el suave edredón que había debajo. Pasó las páginas de su diario oculto, donde anotaba cada día que había pasado en Remnant hasta el momento. Contenía sus pensamientos, sentimientos, acontecimientos y, lo más importante, sus planes. En la parte de atrás del libro, había detallado una lista de acontecimientos clave de los que tenía vagos recuerdos del futuro. Desde los robos de polvo hasta la evacuación masiva a Bakuo. También había comenzado a detallar sus sueños y sus posibles significados. Recientemente, la mayoría de sus sueños habían sido pesadillas sobre su pasado que se manifestaban en forma horrible. Era preocupante pensar que esos incubos también aparecían en forma física que otros podían ver si estaban en su habitación. ¿Por qué tenía este diario, en lugar de usar únicamente su pergamino? Los pergaminos se podían piratear. Y en un mundo en el que la tecnología está descontrolada, todo el mundo olvida las raíces arcaicas de las que alguna vez surgieron. Además, tener un espacio para garabatear y dibujar cosas con herramientas físicas era extrañamente tranquilizador. Era como anclarse en la realidad, en lugar de sumergirse en pantallas. Hizo un breve registro de su día hasta el momento, anotando su frustración por el hecho de que Hirono Oda arruinara sus planes en particular, antes de cerrar su libro con llave y esconderlo una vez más. No podía molestarse en hacer nada más ese día, así que decidió irse a dormir temprano. ¿Qué te pasa, Neo? ¿No te sientes bien? Preguntó una voz masculina detrás de ella. Neo abrió un solo ojo, esperando ver a Oberon. Tal vez a Ozpin. Para su sorpresa y horror, era otra persona. Bata blanca. Borde interior rojo. Zapatos y pantalones negros. Cabello naranja intenso que le cubría un ojo esmeralda. Y el sombrero y la bufanda a juego en todo su esplendor prístino. Román Torchwick. Por reflejo, Neo le dio una patada en la barbilla y sintió que se hacía añicos de inmediato. Solo su apariencia le estaba jugando una mala pasada otra vez. Ahora estaba sentada, pero él estaba sentado a su lado de repente, lo que la hizo saltar de la sorpresa y tropezar hacia atrás, casi cayéndose de la cama en el proceso. ¿Qué? ¿No te alegras de volver a ver a tu cómplice? Acéptalo, niña, no puedes vivir sin mí. Sonrió con sorna y extendió una mano enguantada hacia ella, mientras ella la apartaba, molesta por no poder ahuyentar sus propios pensamientos invasivos. No seas tan difícil. Se rió entre dientes antes de acostarse en su cama y seguir hablando. El hecho de que me hayas perdido una vez no significa que me haya ido para siempre, ¿sabes? De hecho, tienes una oportunidad de oro ahí mismo, en tu regazo. No soy el verdadero, eso lo sabes, pero ahí fuera hay un verdadero hombre. De hecho, sabes exactamente dónde está, ¿no? Neo acaba de lanzarle al hombre ilusorio una mirada que podría haberlo matado, y técnicamente lo hizo porque se desintegró, solo para reaparecer detrás de ella, susurrándole al oído. ¿No fue la única razón por la que ayudaste a capturarlo para empezar para poder averiguar más? Ahora que sabes que la gente en la que pusiste tu confianza te ha fallado, no tiene sentido que se quede allí, ¿verdad? ¿No recuerdas que el general dijo que los Schnees lo querían muerto? No quieres su sangre en tus manos, ¿verdad? Sonrió.
entonces nunca obtendrás esas jugosas respuestas tuyas. Basta. Basta ya. Mira dentro de ti. No estás hecho para esto. Odias este lugar. La única razón por la que sigues aquí es por la comida. La Academia Beacon no puede darte nada que no pudieras tomar por ti mismo si lo hubieras querido, ¿verdad? ¿Es así como realmente quieres vivir? Dije basta. No tienes derecho a decirme cómo vivir. Tengo amigos aquí. Ja. ¿Amigos, eh? No te importan. Para ti, solo son herramientas. Medios para un fin. Oberon es un maniático del control con un fetiche enfermizo por el conocimiento. Thea es solo una chica ciega que siempre arruinó tus ilusiones perfectas y fue una amenaza para tus planes reales. Y no me hagas hablar de Rilere. No sabes nada de ellos. Yo, por otro lado, soy increíblemente guapo, un genio de la estrategia y el mayor ladrón que conoce Vale. Sabes a ciencia cierta que solo me atraparon gracias a tu premonición, a tu increíble suerte y a tu sentido del tiempo. Realmente podríamos hacer algo especial juntos, ahora que has desbloqueado todo el poder de tu apariencia, ¿sabes? Cállate. No quiero oírlo. Porque sabes que tengo razón, ¿no? Aquí tienes un nuevo plan. Ya sabes qué lado de la historia saldrá vencedor, ¿no, Neo? Esa bruja es inmortal. ¿Lo entiendes? Inmortal. No puede ser asesinada. Si no puedes vencerlos, ¿qué haces, princesa? Ella lo empujó hacia atrás y él desapareció en pedazos de vidrio. Una sensación de terror la recorrió y le heló la sangre. Se dio la vuelta y vio una pequeña fiesta de té, donde debería haber estado la salida a su habitación. Una mesa triangular dorada se encontraba en el centro de la habitación, con un foco que brillaba desde arriba, haciendo que todo lo demás se oscureciera en comparación con su luz. Sentados en la mesa estaban Cinderfall, Adam Tauros, Mercury Black, Emerald Sustray, Tyrian Cayous, Azel Reinhardt y, por último, Roman Torchwick, que se sentó en la mesa, deslizando el último asiento restante hacia Neo con el pie. ¿Te unes a ellos, por supuesto? No. No, no quiero hacer eso. Quiero ser lo mejor que pueda. Tengo que hacerlo. ¿Lo entiendes? Necesito salvar este mundo. Las vidas de las personas no significan nada para ti. Tienes que hacerlo, ¿eh? Y dime, ¿quién te dijo eso? Tu pergamino, ¿verdad? ¿Qué fuente de información tan fiable? Algún niño podría haberlo escrito, ya sabes. No me digas que vas a intentar aferrarte a un pésimo código moral que inventaste hace 2 semanas. Sabes muy bien lo que eres. Lo que estás hecha para hacer. Lo que quieres hacer. Nunca quisiste aferrarte a la moralidad. Querías salir, tomar lo que es tuyo y vivir una vida de lujo como la realeza mimada. Gruñó, arrojándole una taza de té a Neo, que se esparció por el suelo frente a ella. Se quedó mirando el reflejo del líquido arcoíris translúcido que fluía, solo para ver el rostro pálido y los ojos rojos y brillantes de Salem. Ella también está ahí afuera. En algún lugar. Esperando. Escuchando. Y siempre observando. Así que puedes comportarte lo mejor posible, cuidando tu redil de ovejas como un perro pastor, o puedes abandonar a tus corderos sacrificiales y vivir libre de tus responsabilidades, cargas y, por supuesto, de esa moral repugnante tuya. Puedes hacer lo que quieras. Pero el reloj sigue corriendo. Y sigue corriendo. Simplemente sigue corriendo, habló. Y, mientras miraba horrorizada, la figura emergió de la mancha de té y comenzó a cambiar, a transformarse y a crecer, convirtiéndose en un demonio de múltiples ojos con alas, garras y una siniestra boca de colmillos afilados que no dejaba de crecer. Se abalanzó sobre ella, y todo se volvió negro. Se despertó sobresaltada, sentada en la cama bañada en sudor frío. Neo metió la mano en el bolsillo y sacó su pergamino. ¿Qué hora era? ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? Mientras reflexionaba sobre esas preguntas, vio su propio rostro reflejado en la pantalla luminosa. Su rostro estaba dividido en dos, con una expresión de puro pánico y miedo en el lado derecho. En el izquierdo, una sonrisa repugnante y malévola y un brillo malvado en los ojos. Duró un momento antes de fragmentarse, revelando solo su rostro aterrorizado. Sus ojos y cabello se habían vuelto blancos por la desesperación. Los ojos de Neo se llenaron de lágrimas y comenzó a estallar en un ataque de llanto. La vida no había sido justa con ella. ¿Se trataba de una vida o simplemente de una muerte en vida? Capítulo 18. Tenacidad trivial. Entonces, ¿vamos a abordar el tema candente?, preguntó Oberon, sentado a la mesa con Thea y Rilere.
Después de un momento de pausa, cada uno se giró hacia la silla vacía. Era donde Neo solía sentarse. Si bien la niña a veces podía acostarse tarde, rara vez se levantaba después de las 10 de la mañana. Y ya era mediodía. Sí, últimamente no ha sido ella misma, ¿no? Desde que regresó anoche con la policía, parecía, empezó Riley. Como si fuera otra persona, interrumpió Thea con un suspiro. No nos ha dicho nada desde que saltó por la ventana. Eso es porque no habla. Riley se rió entre dientes, tratando de quitarle importancia a la situación, pero los otros dos la miraron con enojo. Era particularmente evidente en Thea, a pesar de tener los ojos cubiertos. Riley levantó las manos en señal de disculpa. Lo siento, eso estuvo fuera de lugar. De todos modos, tenemos que animarla de alguna manera, murmuró Oberon, mientras sus manos jugueteaban con algo. Sus ojos se dirigieron hacia la cortina de Neo, con la esperanza de verla mirándolos, pero no encontró nada. ¿Alguna sugerencia? Hubo un momento de tensión incómoda en la habitación por un momento, mientras los tres comenzaban a preguntarse qué podría ayudar a que su líder se pusiera de pie nuevamente. En verdad, ella siempre había sido un poco independiente del grupo. Aunque se las arreglaba para todo y hacía su trabajo como líder, también era algo distante, dejando que el grupo hiciera lo suyo durante el tiempo de inactividad y estando al margen, escribiendo algo en su pergamino o blog de notas. Oberon una vez le había preguntado qué estaba escribiendo, solo para que ella escondiera el blog de notas y se negara a explicar lo que estaba escribiendo o dibujando. Ella siempre tenía una cara muy seria también. Todos lo habían notado, pero lo descartaron como si solo estuviera tratando de tomar en serio el papel de líder. Bueno, es sábado, así que hoy y mañana tenemos el día libre. Quizás podríamos hacer una noche de películas, con todos sus postres favoritos, sugirió Thea. Honestamente, la idea no era mala. Si había algo en lo que el grupo podía estar de acuerdo, era en que Neo debía tener algún tipo de metabolismo impío. Comía tanta comida chatarra y nunca parecía engordar. Oberon incluso le había preguntado a Thea si lo estaba ocultando con su apariencia, pero Thea nunca había detectado que su estómago fluctuara en tamaño. No tengo idea de qué tipo de películas le gustarían a Neo. Me parece que es del tipo de persona a la que le encantaría una buena película romántica y de acción, pero elegir una que no tenga un momento triste sería difícil, murmuró Oberon. Podríamos ir a lo seguro con una comedia, pero solo la he visto reír cuando está ganando un juego o cuando alguien se lastima de una manera particularmente graciosa. Sería como caminar sobre la cuerda floja cuando se trata de tomar decisiones. Tal vez deberíamos explorar otras opciones, sugirió Thea. Como los juegos. A Neo le gusta mucho jugar. ¿Recuerdas cuando nos dio una paliza en el póker? Sigo convencido de que hizo trampa, se quejó Oberon. Estaba tan seguro de que ella no tenía dos ases, perdió mucho dinero esa noche. Demasiado para ser la persona más inteligente de la sala. Eres una mala perdedora. Cada vez que ella jugaba una mano, golpeábamos las cartas con un mazo para demostrar que no había ilusiones en ellas. Incluso si ella hiciera una ilusión incorpórea, simular las trayectorias de las cartas sería casi imposible. Ella jugó contigo de manera justa y honesta. Thea se rió entre dientes. Creo que deberíamos, comenzó Riley, pero fue interrumpido por un golpe en la puerta. Los tres miraron hacia la puerta con una expresión de aprensión. En verdad, era muy raro que recibieran visitas. Siempre eran la oveja negra de los equipos. Los abusadores los evitaban porque siempre les daban una paliza cada vez que se burlaban de los ciegos y mudos, y los populares los evitaban porque no querían que los vieran con el extraño grupo de inadaptados. Una de las manos flotantes de Oberon giró el picaporte de la puerta y la abrió, revelando a dos personas que ninguno de ellos había anticipado. Eran Pirra y Ruby, sorprendentemente. Ambas estaban vestidas de manera bastante informal con camisetas y leggings sencillos, como si se hubieran puesto las prendas más aceptables para salir, en lugar de caminar en pijama. Los tres también notaron que estaban sonriendo suavemente, pero era solo para cubrir la mirada de confusión en sus ojos. Pirra asomó la cabeza por la esquina cuando no vio quién había abierto la puerta, mientras que Ruby simplemente entró, como si estuviera entrando en la cámara de un mago. Vaya, no esperaba que hubiera tanto espacio aquí. Sabía que deberíamos haber puesto las camas de lado, dijo Ruby, caminando por el centro de la habitación y dando vueltas con los brazos extendidos, antes de mirar las 4 cortinas diferentes y sus diversos diseños. Parecía que estaba adivinando cuál pertenecía a qué persona, mientras Pirra se acercaba al grupo.
Perdón por la intrusión, sonrió, antes de rascarse la nuca casi tímidamente y mirar alrededor de la habitación por un breve momento. ¿Ha salido Neo? Esperaba poder preguntarles algo. Comenzó a quedarse callada un poco cuando notó que una de las manos de Oberón simplemente señalaba las cortinas color napolitano de Neo. Está ahí dentro, dijo Oberón. Supongo que no se ha levantado de la cama. ¿Algo le pasa? Hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. Algo le pasa. Normalmente está despierta y despierta a esta hora, pero creemos que sufre algún tipo de terrores nocturnos. Estábamos intentando encontrar una forma de animarla. ¿Terrores nocturnos? ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Pirra, con el rostro desencajado por la ansiedad. ¿Estás al tanto de su habilidad para crear ilusiones, correcto? Preguntó Rilere. Pirra asintió. Parece que también se activa mientras duerme, ya que una vez me desperté por la mañana para ducharme temprano y descubrí que Neo estaba proyectando una ilusión mientras dormía, que probablemente era un reflejo de su sueño. Eso es realmente genial. No sabía que las apariencias podían aparecer mientras dormías. Exclamó Ruby, antes de cubrirse la boca con una mano. No me refiero a la parte de las pesadillas, sino, hubo un momento de silencio, mientras el grupo decidía ignorar el tonto arrebato de Ruby. Bueno, ¿qué le gusta a Neo? Preguntó Pirra, intentando volver al tema. Aparte de los postres, claro está. De hecho, Pirra no se había olvidado del gusto por lo dulce de Neo. De hecho, le traía buenos recuerdos de cuando se habían encontrado y habían ido a almorzar hacía un par de semanas. Eso es lo que estábamos comentando, ya que no estamos muy seguras, explicó Tea. Hasta ahora, le hemos sugerido películas y juegos. Aparte de eso, no estamos seguras de cuáles son sus pasatiempos. Bueno, a ella le gusta pelear, ¿no? Preguntó Ruby. Siempre tiene una gran sonrisa cuando está en combate. No creo que sea la mejor idea para una actividad que nos anime, suspiró Oberón, sintiendo un dolor fantasma entre las piernas al recordar su anterior encuentro con la chica. Quizá nos hemos equivocado al abordar esto. Quizá la respuesta ha estado frente a nosotros todo el tiempo, murmuró. ¿De qué estás hablando, Oberón? Preguntó Riley, inclinando su cabeza cubierta con casco, confundido. ¿Qué es lo que sabemos que a Neo le encanta más que cualquier otra cosa? Preguntó Oberón retóricamente. El helado. ¿Qué pasaría si fuéramos todos juntos a una pastelería? Eso es, realmente genial. A veces, la mejor solución a un problema es la más fácil. Tea asintió con la cabeza, en señal de aprobación. En realidad, quería preguntar, entiendo por qué vino Pirra, ya que tenían una pregunta para Neo, pero ¿por qué estás aquí, Ruby? Oh. Es gracioso que lo menciones, en realidad. Ambos nos conocimos en el camino a tu dormitorio. Quería pasar el rato con Neo, ya que quería escuchar su versión de la historia cuando golpeó a Roman Torchwick. Ella era tan genial. Nunca hubiera pensado que usaría su casillero como un cohete de abordaje. Entonces por eso saltó por la ventana. Exclamó Oberón con incredulidad. Después de que el grupo se riera brevemente de lo absurdo de la situación, comenzaron a hacer planes para visitar una de las tiendas de postres cercanas que alguna vez habían sido el centro de atención de la ciudad, Decaporon. Todos estaban ansiosos por aportar ideas y poner dinero para el viaje, porque nadie quería ser el que fuera a despertar al psicópata dormido. Ruby no veía el problema de despertar a la niña, así que se ofreció como voluntaria. Todos observaron con la respiración contenida mientras Ruby trepaba hasta la cortina de Neo y la abría lentamente para mirar dentro. Estaba casi antinaturalmente oscuro dentro, y mientras sus ojos plateados escaneaban la habitación, solo pudo distinguir la forma de una figura acostada en la cama. Sobre la mesilla de noche había una caja de pañuelos vacíos. El contenido estaba esparcido dentro y alrededor del cesto al pie de la cama. Cuando miró más de cerca, la figura en la cama pareció moverse. Rodaron incómodamente, hasta que estuvieron boca abajo en la almohada. Fue solo entonces que Ruby vio un sombrero de aspecto familiar que había sido golpeado, o arrojado, al suelo, con la sombrilla de Neo sobre él. Ruby dio otro paso más cerca, hacia Neo, antes de mirarse en el espejo del tocador de la chica y mirarse a sí misma. Como era de esperar, se vio a sí misma, pero sus ojos eran diferentes. El blanco de sus ojos estaba ennegrecido, dejando solo las pupilas plateadas sobre un vacío oscuro. Parpadeó y se frotó los ojos, y todo volvió a la normalidad. Quizás solo estaba imaginando cosas. Dio otro paso adelante y ya estaba justo al lado de Neo.
Su cabello de 2 tonos parecía tener varias mechas blancas que atravesaban la sección rosa, y parecía extrañamente enmarañado y enredado. Era una peculiar cacofonía de marrón y rosa sobre una almohada empapada, que Neo agarraba con fuerza con los brazos debajo. El edredón estaba básicamente atado con un nudo alrededor de su cintura por lo desordenado y desarreglado que estaba, probablemente debido a que daba vueltas en la cama durante la noche. Incluso ahora, era difícil saber si Neo estaba despierta o dormida. Extendió una mano, con la intención de tomarla suavemente por el hombro, pero dudó. Respiró profundamente y luego, puso esa mano sobre el hombro desnudo de Neo. Se sentía caliente, como un malvavisco ligeramente tostado. Tal vez tenía fiebre y por eso no estaba despierta. ¿Alguien había comprobado si ese era el caso antes de asumir que el problema era más profundo? Ya era demasiado tarde para echarse atrás. «Neo», susurró. «Neo, ¿estás des?» Ruby fue interrumpida por Neo, que de repente se dio la vuelta y la golpeó en el estómago. Afortunadamente, Ruby tenía su aura activa por instinto, desde que empezó a tener dudas. Como tal, el golpe simplemente la dejó sin aliento, un poco, y se tambaleó hacia atrás con una mirada de sorpresa en su rostro. Sin embargo, Neo estaba aún más aturdida. Su rostro había pasado de una repentina mirada de enojo a un arrepentimiento inmediato. Ruby casi juró que vio otro mechón de su cabello volverse blanco cuando extendió una mano y se sentó, como para verificar si Ruby estaba bien. Supongo que estabas despierta entonces. Ruby se rió entre dientes, tratando de ser alegre y amigable, considerando las circunstancias, pero Neo no parecía divertido. De hecho, sus labios ya temblaban y sus ojos blancos estaban llenos de lágrimas. Espera, ¿sus ojos siempre fueron así de blancos? Podría haber jurado que antes eran rosados y marrones. Oye, está bien. No, Ruby sonrió, haciendo una mueca de dolor y reprimiendo una tos. No me dolió nada. Aunque era cierto, sabía que no estaba siendo muy convincente con la pobre chica. Decidió cambiar de tema. Vamos a una tienda de postres y queremos que vengas con nosotras. Será divertido. ¿Te animas? Ruby observó cómo Neo la observaba con atención, como si estuviera tratando de decidir si era una buena idea o no. Lentamente, asintió y se levantó de la cama. Llevaba un sencillo sujetador blanco y unos pantalones cortos rosas, holgados y suaves. Ruby observó con torpeza cómo Neo se dirigía al armario y lo abría, mientras una cortina negra aparecía entre las dos. Menos de un minuto después, la cortina había desaparecido y Neo estaba vestida con su atuendo habitual por el que Ruby la reconoció, excepto que no llevaba el sombrero ni el pañuelo para el cuello. Ni siquiera traía su sombrilla, lo cual era extraño porque la llevaba a todas partes. Sin embargo, Ruby decidió no cuestionarlo. Estaba claro que estaba pasando por algunos problemas y que debía afrontarlos como creyera que era mejor. Tal era su ingenuidad. Las dos personas bajas salieron de la habitación de Neo en medio de una ronda de aplausos inexistente, mientras las otras 4 personas en la habitación celebraban en silencio el coraje de Ruby y la paciencia de Neo. Podían notar que Neo parecía un poco sorprendido de ver a Pirra allí también. Oberon supuso que ella podría sentirse un poco avergonzada de ser vista en este estado debilitado frente a la alumna estrella de Beacon, mientras que Pirra estaba contenta de finalmente poder pasar tiempo con un oponente digno una vez más. Bajaron en el aerobús por las calles de Vale, y algunos del grupo conversaban de forma incómoda para intentar llenar el silencio. En verdad, eso no logró ocultar su ansiedad con respecto al líder del equipo Ontro, que había pasado la mayor parte del tiempo simplemente mirando por la ventana con una mirada sin vida en sus ojos. Cada uno de ellos esperaba en silencio que las cosas mejoraran cuando Neo se uniera a sus cosas favoritas. Solo había un corto paseo desde la zona de aterrizaje hasta el destino en cuestión. El Teapon era un establecimiento bastante pequeño, pero tenía todos los lujos y comodidades adecuados. Una decoración pintoresca, grandes ventanales, menús elegantes y, lo más importante, buena comida que hacía que valiera la pena la visita. Como Oberon ya había hecho una reserva, no tuvieron que preocuparse por los tiempos de espera. Rápidamente se sentaron en una gran cabina semicircular. De izquierda a derecha, se sentaron en el orden: Ruby, Tea, Oberon, Riley, Pirra y Neo. Para ellos tenía sentido que los individuos más pequeños se sentaran en los extremos, para que levantarse no fuera una molestia si alguien más necesitaba usar el baño.
Poco después de hacer sus pedidos y recibir sus bebidas, que llegaron apenas un minuto después de haberlas pedido, comenzaron a preguntarse cuál sería la mejor manera de conversar con Neo, que parecía tener la mirada perdida en el vacío y respirar profundamente. Preguntarle qué le pasaba demasiado directamente podría tener efectos adversos para lo que esperaban. ¿Te conté alguna vez cómo Neo logró entrar en Beacon?, preguntó Pirra de repente, llamando la atención de todos los presentes en la mesa. Era una pregunta abrupta, que había surgido de repente en medio de una mesa en silencio. Neo miró con aprensión, pero no pareció oponerse al tema. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Tea, preguntándose por qué Pirra, de entre todas las personas, sabría los detalles de la admisión de otro estudiante en Beacon. Porque yo estaba allí, por supuesto. Pirra sonrió radiante mientras contaba cómo los dos se habían encontrado y ella les había explicado su situación mientras comían en un café. Luego, cómo los dos habían peleado y Neo la había vencido, a pesar de que ella había hecho todo lo posible. Así que me rendí, sabiendo que sería una locura continuar. Y el resto, como dicen, es historia. Suena extrañamente similar a cuando ella y yo tuvimos nuestro duelo por el liderazgo. En ese entonces, yo era duro y pensaba que era mejor que mis compañeros. Me mostraron que no lo sé todo y que no soy una persona perfecta. Ella me humilló, supongo que esa es la palabra. Oberon suspiró. Ella realmente te tenía agarrado de las pelotas al final, también. Riley rió entre dientes, causando que la mesa se riera, y los labios de Neo se curvaron ligeramente hacia arriba cuando Oberon le dio un empujón a Riley. La comida llegó pronto y todos se tomaron el tiempo de probar varios postres, desde pasteles hasta merengues y brownies hasta, por supuesto, helado. Sin intentar hacerlo obvio, todos en la mesa tenían un ojo puesto en Neo y, aunque ella parecía aprensiva por el gran tazón de helado napolitano que Pirra había sugerido, parecían estar disfrutándolo con bastante fervor. Con cada cucharada que consumía, la siguiente cucharada llegaba con menos vacilación. Ruby incluso notó que el color estaba volviendo lentamente a su cabello y ojos también. ¿Y si la verdadera fuente de su poder era el postre? No, no podía ser, ¿verdad? ¿Te sientes mejor, Neo? Ruby sonrió, después de haber terminado la porción de pastel de cereza que había pedido. Neo levantó la vista de su helado y le sonrió por un momento con un asentimiento, antes de tomar su taza de té y tomar un sorbo. Ruby sonrió y levantó su propia taza para beber también. Pirra les sonrió a las dos por un momento, antes de notar que algo cambió repentinamente en Neo. Sus ojos heterocromáticos de repente se quedaron sin color una vez más y dejó caer la taza de té, haciendo que cayera sobre el resto de su helado. Esto arruinó por completo ambos refrescos, ya que el té se derritió a través del helado y la amargura socavó cualquier dulzura que alguna vez albergó el helado. Pero lo más inquietante fue que Neo ni siquiera había reaccionado a la destrucción de su helado. Se quedó congelada en el lugar, con su rostro comenzando a desarrollar una gran fractura en el lado derecho, antes de romperse como una muñeca de porcelana, revelando una mirada de puro horror en el lado derecho de su rostro, y la suave sonrisa que había estado luciendo se torció en una mueca horrible, que de repente se dividió, dejando solo la mirada horrorizada de Neo a la vista, para gran sorpresa de todos los que estaban mirando. Y, sin embargo, antes de que pudieran decir algo, Neo los miró a cada uno de ellos con una expresión de disculpa, antes de simplemente romperse por completo, dejando atrás solo fragmentos de vidrio rosa, que se disolvieron al contacto. Una ola de abatimiento los invadió como un tsunami en ascenso. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Ruby, parpadeando con incredulidad. ¿Hice algo mal? Silencio. Duró un momento intimidante, antes de que Riley hablara en voz baja. No quería decirlo antes, porque parece información privada, pero creo que debemos entender qué está causando que Neo actúe así si vamos a poder ayudar. Entonces, ¿quieres decir que sabes qué es lo que la traumatiza?, preguntó Oberon. No exactamente. Pero creo que tiene algo que ver con ese sueño que vi. Esto sonará loco, pero Ruby estaba en ese sueño. Algo malo sucedió cuando bebió de una taza de té. Tal vez cuando vio a Ruby tomar un sorbo de su té, desencadenó algún tipo de recuerdo de ese momento. Capítulo 19. Un monstruo atrapado en una pesadilla. Angustia. Ese sentimiento de autocondena no se aplacaba. Nada podía compararse con el sentimiento de desesperanza total que la había invadido por completo. Y, sin embargo, se sentía tan familiar, aunque al mismo tiempo le resultara extraño. No tenía ninguna razón para sentirse así.
No había justificación para haber sentido ese repugnante sentimiento de culpa. No había razón para sentirse atormentada por un pasado que no era el suyo. Ahora era una persona diferente. Desde que había despertado de ese callejón, debería haberse desprendido de lo que alguna vez la había afligido. Entonces, ¿por qué había decidido buscar un conocimiento que, tal vez, había sido sellado por una buena razón? Si hubiera decidido vivir su vida como alguien sin nombre, ¿habría sido más feliz de esa manera? En lugar de tratar de asumir el peso del mundo, cuando ni siquiera podía soportar el peso del trauma que la afligía. Era demasiado tarde para simplemente abandonar la humanidad y vivir una vida pacífica lejos de todo. Esos eran los pensamientos que se le ocurrían mientras miraba por la ventanilla del Airbus y veía cómo la gente se iba haciendo cada vez más pequeña hasta que simplemente se movían de un lado a otro como hormigas y los vehículos eran escarabajos. Se sacudió de la cabeza el impulso de fingir que sostenía una lupa. Esos horribles pensamientos intrusivos seguían resurgiendo. ¿Era Neo realmente así debajo de su máscara? Un profundo suspiro resonó en sus labios silenciosos. Ella nunca quiso esto. Nunca quiso nada de esto. ¿Por qué le resultaba más difícil levantarse de la cama todos los días sabiendo que cada decisión que tomaba podía tener consecuencias enormes? De hecho, probablemente ya había alterado la cronología de los acontecimientos más allá de su propia comprensión. Era posible que su pequeña intervención en los muelles hubiera cambiado todo de manera irreversible y la hubiera condenado con el conocimiento de un destino inminente, al tiempo que le negaba la información sobre la forma que podría adoptar. ¿Ya te has decidido?, preguntó una voz masculina familiar detrás de ella. Un guante negro descansaba sobre su hombro. Por mucho que quisiera quitárselo de encima, ya había renunciado a intentar retrasar lo inevitable. No eres como ellos, ¿lo sabes?, continuó Román, inclinándose hacia ella y susurrándole al oído como un demonio sobre su hombro. Tienes opciones. Puedes ver cómo tu mundo se quema a tu alrededor, o puedes ser tú quien lo prenda fuego. Hubo una pausa, como si esperara escuchar algún tipo de respuesta ingeniosa. Y, sin embargo, no llegó ninguna. Neo simplemente no se molestó en contraatacar más, así que decidió ignorarlo. En verdad, odiaba sus palabras. Para ser más precisos, odiaba no poder encontrar un defecto en ellas. Era cierto, su conocimiento de los acontecimientos mundiales se extendía a ambos lados. Podía poner un palo en la rueda en cualquiera de las dos líneas. Ella era la hacedora de reyes, o la portadora del regicidio. Sinceramente, no puedo creer que esto sea siquiera una pregunta. Un bando no puede morir y el otro está empleando niños para ir a la guerra. Entiendo el atractivo de apoyar a los desvalidos, pero esto es simplemente triste, dijo, antes de mover su otra mano hacia la mejilla y el mentón de Neo. La levantó, volviendo su mirada hacia sus brillantes ojos verdes. Tengo que recordarte que logramos mucho juntos. Nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. Vivimos como reyes entre ladrones. Claro, puede que no hayamos querido unirnos a ese bando, pero ¿puedes negar que era la única opción que nos daba una oportunidad de luchar para sobrevivir?, preguntó, sonriendo suavemente. Neo desvió la mirada, giró la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Un solo pensamiento irradiaba por su cabeza. No quiero sobrevivir. Quiero vivir. Dios mío, niña. Creo que todo ese helado te está pudriendo la cabeza. Déjame explicártelo. Puso una mano delante de ella y la cerró formando un puño. Sobrevivir. Luego colocó la otra mano sobre la primera y también la cerró en un puño. Vivir. Hizo una mueca. No puedes vivir si no sobrevives. Apunta a las necesidades básicas antes de empezar a buscar el lujo de vivir. Suspiró una vez más. Una vez más, no pudo encontrarle ningún defecto a sus palabras. ¿Por qué tenía que ser tan persuasivo y persistente? ¿Por qué no podía dejarla en paz y quedarse en segundo plano? Porque, princesa, supongo que no lo has olvidado, pero soy parte de ti. Y no voy a dejar que mi verdadero yo muera una segunda vez porque tú no estuviste ahí como yo estuve para ti. Y entonces, él se había ido de nuevo. Ella volvió a mirarse las manos. Estaban mojadas. Afortunadamente, no eran sangre. Su sangre aún no estaba en sus manos. En cambio, estaba llorando de nuevo. Y odiaba ese hecho. Se suponía que era una criminal curtida en la batalla, justiciera. Todo ese pensamiento sobre sucumbir a su naturaleza básica estaba confundiendo incluso su línea de pensamiento. De todos modos,
Se suponía que debía ser presumida, tranquila, serena y aquí estaba, derramando lágrimas por la idea de ser destructivamente egoísta. Menuda heroína era. Por alguna razón, su divagante proceso de pensamiento aterrizó en Ruby. Se sentía muy mal por haberlos dejado allí, pero no podía soportar quedarse después de humillarse de esa manera frente a todos sus amigos. Sabía que no estaba en el estado de ánimo adecuado para una fiesta de postres, pero fue de todos modos porque era codiciosa y la idea de disfrutar del postre en compañía de amigos le resultaba atractiva. Si tan solo pudiera superar este trauma injustificado, tal vez podría disfrutarlo de verdad. Por desgracia, así es la vida. Su pergamino comenzó a vibrar. Había llegado un mensaje. Al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que la habían arrastrado a un chat grupal con los otros 5. Para ser honesta, probablemente debería haberles enviado un mensaje antes, pero se había olvidado en el calor del momento. Tal vez ella realmente era una mala amiga además de una sociópata. Contactos. Caperucita Roja, Manitas, Crepúsculo, Medieval enmascarado, estándar dorado. Registro de mensajes. Gold Standard. ¿Está todo bien? ¿Dónde estás? Tú. Lo siento por desaparecer. Estoy en el Airbus. Manitas. Pensé que lo harías. ¿Necesitas un tiempo para ti? Caperucita Roja. Lo siento si te asusté. No fue mi intención. Tú. Eso sería lo mejor. Y sé que no lo hiciste. Es que, no me siento yo misma. No es tu culpa. Medieval enmascarado. Noche agitada. Tú. Algo así cerró su pergamino después de escribir algunos mensajes. Naturalmente, se sintió mal por preocuparlos, pero, al mismo tiempo, no habría cambiado mucho si se encontrara en esa situación nuevamente. No podían ayudarla más allá de simplemente estar allí. Este era un problema que solo ella podía resolver. Además de salvar este mundo, a pesar de los adversarios que habitaban por todos lados. Ni siquiera su mente estaba a salvo. Al llegar a Beacon, rápidamente regresó a su dormitorio, abrió la puerta y dejó suficiente dinero en efectivo sobre la mesa para pagar su comida. No quería que pensaran que estaba fingiendo solo para obtener una comida gratis, después de todo. Luego simplemente se acostó en la cama, mirando por el costado su sombrero, bufanda y sombrilla que yacían en el suelo en un montón. Los había arrojado en un ataque de ira cuando finalmente concluyó que no estaba segura de si quería ser ella misma nunca más. La imagen de Ruby había aparecido, una vez más preguntando si matarla valía la pena. Fue entonces cuando le arrojó su sombrero, bufanda y sombrilla, solo para hacerla irse. Desafortunadamente, se demoró lo suficiente para decir, te compadezco. Esa mentalidad también fue mi muerte. Neo se había quedado sin lágrimas que derramar, así que simplemente se tumbó en un ataque de depresión. Estaba demasiado apática para hacer otra cosa en ese momento. El mundo podía acabarse y ella no pestañearía. Todo lo que necesitaba era tiempo. Tiempo, paciencia y soledad. Con un poco de introspección y consuelo, podría superar estos problemas, descubrir cómo seguir adelante y, lo más importante, poder volver a valerse por sí misma. Excepto que, el tiempo era un lujo. Y hoy no fue diferente. Su pergamino sonaba. Cuando lo abrió para ver quién llamaba a una persona muda, era un número desconocido. Supuso que era un número equivocado, pero decidió responder de todos modos. Si algún idiota intentaba pedir una pizza o algo así, siempre podía jugar con él para echarse unas risas rápidas. Tal vez una broma así fuera lo que necesitaba para relajarse. Señorita Politan, soy Ozpin, dijo una voz familiar del otro lado de la línea. Neo arqueó las cejas confundido. ¿Por qué demonios la estaba llamando Ozpin? Me disculpo si no es el momento adecuado, pero ¿sería tan amable de venir a mi oficina? Ha surgido algo importante y se requiere su presencia con bastante urgencia. Luego hizo una pausa, como si estuviera esperando una respuesta. Y la obtuvo. Está bien, dijo con señas, dejando que sus guantes le dieran la respuesta verbal. Nunca le había gustado usar esa tecnología, pero no podía negar lo útil que era. Si tan solo pudiera cambiar la voz o hacer que cambiara de tono de alguna manera para cuando quisiera ser sarcástica, por desgracia, debería estar agradecida. Bien, bien. Date prisa, por favor. Su voz sonaba extrañamente seria, pero aún así conservaba su actitud tranquila. Neo respiró profundamente mientras colgaba la llamada y reunía fuerzas para levantarse de nuevo. Sinceramente, no había sido Ozpin en persona lo que la había puesto de pie. Era el potencial que había detrás de su encuentro.
Era posible que, a través de su influencia, hubiera logrado concertar una entrevista con Román. Si era así, él era una de las pocas personas con las que ella se desahogaría si eso significaba descubrir lo atada que estaba a este mundo. ¿Por qué él? Porque si bien era un criminal peligroso, también era una parte importante de su vida, le gustara o no. Tal vez ese tipo de información, una oportunidad de luchar, sería suficiente para que él cambiara de opinión y viera las cosas como ella las veía. Y si no, simplemente se pudriría en esa celda, ya que Neo dudaba que sus aliados gastaran el tiempo y los recursos para rescatar a un hombre que fue tomado como rehén por una niña. Puede que alguna vez haya sido fundamental para sus planes, pero, para ellos, había cumplido con su parte y el resto de sus trabajos podrían asignarse fácilmente a otra persona. Los malos tienden a tener un sentido del orgullo, y ser derrotados por una colegiala heriría su egoísmo por poder. Bajó la mirada hacia su sombrero, bufanda y Aush mientras se ponía de pie. Román Torchwick podía no ser un aliado para ella, pero no lo llamaría exactamente un enemigo, todavía. Simplemente tenían diferentes puntos de vista del mundo. Él podía ser codicioso y arrogante, pero no era malvado. Tal vez, solo tal vez, podría resultar un compañero útil, con un poco de persuasión. Por supuesto, todo eso dependía de si James Ironwood dejaba o no de ser un mocoso llorón que piensa que los niños son incapaces de hacer nada por sí mismos. En otras palabras, ella bien podría estar ya ideando planes de espionaje. Sin pensarlo mucho, se puso el sombrero y la bufanda. Era extraño cómo, incluso inconscientemente, se sentía menos sola mientras los usaba. Dicho esto, él no había sido exactamente tranquilizador últimamente. Últimamente, sostener a Ush también le causaba algunos conflictos extraños. No había pensado en ello hasta ahora, pero esta era un arma que había cobrado muchas vidas, a pesar de su apariencia inocente. Al sostenerla, al usarla, ¿estaba aceptando esos pecados como propios? ¿O incluso simplemente los estaba tolerando? Puede que no estuviera con sus recuerdos, pero seguía siendo ella misma, ¿verdad? ¿Era ella responsable de esta arma? ¿Del pasado, del presente y del futuro? Tal vez estaba pensando demasiado en ello. Pero, el pensamiento siempre permanecía. ¿Soy un monstruo disfrazado de persona? Sostuvo a Ush con fuerza, como si fueran una amiga perdida y distante que se había extraviado. Y luego, comenzó a caminar. Un pie delante del otro. El silencio se rompía con cada paso. Mientras caminaba por el pasillo, vio su reflejo con el rabillo del ojo. Incluso con el sombrero que ayudaba a ocultarlo, su cabello estaba enredado y desordenado, una cacofonía implacable de mechas marrones, rosadas y blancas. Su piel estaba pálida, los ojos hundidos y sin vida. Su color era más gris de lo habitual y no había luz en su reflejo. Sus pasos carecían de gracia. No había energía en su paso. Era un cadáver, haciéndose pasar por un miembro funcional de la sociedad. Neo podía decir, por la forma en que la gente la miraba cuando pasaba, que ya no pertenecía allí. No así. Su presencia solo estaba arrastrando el estado de ánimo de los que la rodeaban. Pero ya no le importaba. Esto no se trataba de ellos en este momento. Neo llegó pronto a las puertas del ascensor. Como si la hubieran estado esperando, se abrieron antes de que pudiera levantar un dedo. Entró, aferrándose a Ush con más fuerza, como si fuera un calmante para el estrés. Y entonces, sintió que su corazón comenzaba a hundirse cuando el piso comenzó a subir. Subió, subió y subió, pero solo sintió que descendía por dentro. Era como si una fatalidad inminente estuviera activando cada sexto sentido de ella al mismo tiempo. Y cuando esas puertas se abrieron, comprendió por qué. Ozpin estaba sentado tranquilamente en su escritorio, pero tenía una expresión particularmente seria. Tal vez esa era la vez que lo había visto más peligroso. Su taza dormía en su mano, pero estaba vacía o tibia, a juzgar por la falta de vapor que emanaba de ella. Sentado frente al escritorio estaba el general Iron Rodab Rearen, que había girado su silla para mirarla a los ojos hoscos con su expresión igualmente sombría que la hacía sentir culpable. De hecho, podía sentir los pecados de su encarnación pasada arrastrándose sobre su espalda. Y luego estaba la joven mujer de cabello blanco que estaba detrás de él con una expresión tensa en su rostro también. Su cabello presentaba un flequillo largo y ondulado en la parte delantera y un pequeño moño en la parte posterior. Sus ojos eran de un azul helado y una espada de aspecto elegante estaba enfundada en su cadera. No hace falta decir que probablemente era una de esas especialistas adlesianas de las que tanto había oído hablar.
Aparentemente, Una se había humillado al meterse en una pelea con el tío borracho de Ruby. Es una pena que se haya perdido esa pelea, por cierto. Volviendo al tema, se parecía mucho a Weisschne, si fuera un poco mayor. Y luego estaba la presencia en la habitación que gritaba: "Te has equivocado o eres una inspiración para todos nosotros". Y estaba bastante segura de que no era esto último, a pesar de su historial. Unos 20 soldados atlesianos estaban de pie a los lados de la habitación, en posición de firmes, pero con sus manos libres apoyadas sobre sus armas. Cada vez que Neo establecía contacto visual con ellos, su agarre solo se hacía más fuerte. ¿Por miedo? ¿O por anticipación? «Siéntate, Neo», dijo Ozpin. Por una vez, no se había dirigido a ella como señorita Politan. Para ella, era como si fuera su padre y la estuvieran llamando por su nombre completo. Aún así, dio un paso adelante nerviosamente y se sentó en el escritorio junto a Ironwood. La chica de cabello blanco se sentó a su lado opuesto, como para bloquear algún tipo de ruta de escape hipotética. Ironwood giró su silla para mirar a Ozpin, pero sus ojos nunca dejaron de hervir con puro odio que estaba dirigido directamente a ella. «Tienes mucho que responder», dijo Ozpin, antes de que un proyector mostrara una gran pantalla holográfica entre los cuatro. Por lo que parecía, se trataba de imágenes de vigilancia de algún tipo de campus militar. Una pequeña tarjeta de tiempo se mostraba en la esquina inferior izquierda. 4:12 AM. Temprano en la mañana. Se mostró un largo pasillo, con varias puertas de servicio pesado a la izquierda y la derecha y fuerzas militares atlesianas patrullando arriba y abajo. Y luego, de repente, uno de esos oficiales de patrulla rompió la formación y atacó al otro guardia de patrulla. Hubo una breve pelea, antes de que el agresor saliera victorioso al cortar la garganta de su víctima. Se cernieron sobre el hombre por un momento, su forma cambió y se rompió en pétalos de vidrio, como solía hacer Neo. Y luego, vio algo inconfundible. Cabello bicolor rosa y castaño exactamente como el suyo. Una chica bajita con una sombrilla. Ojos desiguales. Una sonrisa enloquecida y una mirada psicópata. Una imagen reflejada de ella misma. Ella rebuscó en los bolsillos del hombre, antes de sacar un juego de llaves, y caminó tranquilamente hacia una de las celdas, antes de insertar la llave y abrir la puerta. Un hombre salió, y Neo lo reconoció de inmediato como Roman Torchwick. Se le dijo unas breves palabras a la chica, quien negó con la cabeza en respuesta a algún tipo de pregunta con una mirada confusa en su rostro. El hombre se encogió de hombros, antes de abrir un baúl cercano y recuperar su sombrero, bastón y abrigo. Mientras tanto, la chica se había acercado a los sistemas de extinción de incendios y comenzó a desactivarlos. Una vez que la pantalla mostró que todos los controles de extinción de incendios estaban fuera de línea, destrozó el panel de control con el mango curvo de su sombrilla, antes de sacar una especie de granada de polvo de fuego de su bolsillo. Quitó el seguro, lo arrojó a la esquina y luego comenzó a alejarse con Roman. La cámara cambió de perspectiva, revelando un rastro de soldados inconscientes y cubiertos de sangre tras los dos, antes de que el fuego consumiera todo a su paso e, inevitablemente, quemara las cámaras. La pantalla pronto se volvió estática, permitiéndole ver su propio rostro desconcertado mirándola. No te dejé ver a Roman, así que decidiste arrasar una instalación entera, matando a 23 soldados, 5 civiles y 2 sospechosos, hiriendo a 57, poniendo en peligro las vidas de los grupos de control de fuego y causando que perdiéramos mucho progreso en los próximos proyectos militares. Solo para poder hacerle tus preguntas a ese criminal. Comenzó James, su voz lentamente se convirtió en un rugido mientras su rostro se ponía cada vez más rojo. Hice todo lo que pude para satisfacerte, y decides que la matanza y la piromanía es el camino más lógico a seguir. Te llevó un tiempo recuperar las pruebas del lugar después de que lo incendiaste. Supongo que subestimaste los sistemas de almacenamiento de datos que habíamos instalado. Creíste que si quemabas el lugar al salir y silenciabas a los testigos, podrías evitar que te detectaran. Atacaste de noche, también, lo que explica por qué estás tan cansado, ¿no es así?, añadió la chica, con una mirada de superioridad petulante. Me decepcionaste, Neo. Me arriesgué contigo y me fallaste. Traicionaste mi confianza. Ozpin suspiró y se movió para tomar un sorbo de su chocolate, pero se detuvo antes de que llegara a sus labios. Pensé que eras mejor que esto. Supongo que esto demuestra el peligro de las falsas esperanzas. Neo estaba demasiado horrorizada para protestar. Demasiado desconcertada por cómo había podido pasar esto.
¿Cómo era posible que no recordara nada de esto? No quería hacer nada de eso. Era posible que su semblante se hubiera activado de alguna manera y hubiera creado una ilusión de que ella salía a rescatar a Torchwick. Se había activado antes mientras dormía, así que no era del todo imposible. Decir que no lo hizo era una temeridad. Nadie en todo Remnant se parece a ella, y se podía distinguir todo. Incluso el semblante, el estilo de lucha, las habilidades y los motivos estaban todos allí. Decir que no era ella era como protestar porque el cielo no era azul. Una tarea inútil. No tienes nada que perder ahora. ¿Por qué no ser el monstruo que creen que eres? Le preguntó el diablo desde su hombro. Sométete. Las pruebas demostrarán finalmente tu inocencia, respondió el ángel. Capítulo 20. El paraíso de los locos. Los 5 habían llegado a Beacon aproximadamente una hora después de que Neo lo hiciera. El ambiente había sido melancólico desde que ella había desaparecido abruptamente, pero de todos modos habían hecho lo mejor que podían para disfrutar de su tiempo juntos. Los postres en Deteapon eran tan sabrosos que incluso recibieron el sello de aprobación de Pirra, a pesar de que los dulces no eran realmente su comida favorita. Ruby había pedido una segunda ración, porque tenía que probar a qué sabía su helado de masa de galletas. Es mi cosa favorita conocer la cosa favorita de Neo. No hay forma de que esto pueda salir mal. Había dicho. Por desgracia, había salido mal. Pero no la comida. La comida personificaba absolutamente la exquisitez. Y ese era el problema. Los ojos de Ruby eran más grandes que su estómago y sufría los efectos nocivos de comer en exceso porque simplemente no podía dejar ese plato a medio terminar. Neo es muy fuerte, murmuró Pirra cuando entraron al campus. Y no lo digo en sentido literal, aunque es una combatiente muy hábil. Lo sé, Oberon frunció el ceño y miró hacia el suelo. No creo que yo hubiera sido capaz de hacer las cosas que ella hace si me hubieran criado en las mismas circunstancias. Hubo un breve momento de pausa, antes de que Thea interviniera. Es sorprendente lo bien que puede comunicarse sin palabras. Incluso cuando no podía leer sus garabatos o ver la diferencia antes y después de que escribiera algo, siempre podía entender más o menos lo que estaba tratando de decir. Bueno, no al principio, pero me fue gustando. Sí, mutismo. Pirra se quedó callada. En verdad, todavía estaba obsesionada con el hecho de que los únicos recuerdos de primera mano de Neo habrían sido de Beacon. Y luego estaba lo que estaba pasando ahora mismo. Si Riley y Oberon tenían razón, estos sueños podrían ser de alguna manera sus recuerdos. Recuerdos que ahora estaban atormentándola, al parecer. Y, hasta ahora, había estado soportando esos pesos sola. Aún así, aunque Neo no era parte de su equipo, Pirra la consideraba una buena amiga en la que podía confiar cuando las cosas se ponían difíciles. Era su compañera de entrenamiento de cabecera cada vez que quería un desafío. Solo había logrado derrotarla un puñado de veces, mientras que Neo tenía una buena relación de victorias a derrotas de 7-3. Aparte de los otros miembros de su equipo, ella era con quien pasaba más tiempo fuera de las lecciones. Decidieron sentarse un rato en uno de los bancos bajo el sol de la tarde para disfrutar un poco más de la mutua compañía y darle a Neo más tiempo para sí misma. Sus mentes vagaban en direcciones diferentes, aparentemente al azar, pero nadie decía nada, tal vez para rendir algún tipo de homenaje a su amiga muda que los había reunido a todos. Fue un momento de paz. ¿Cómo es tu familia, Oberon?, preguntó Riley, después de unos 5 minutos de silencio. ¿Por qué lo preguntas?, respondió Oberon, levantando una ceja. Parece un poco extraño que me preguntes eso ahora, ¿no? Si te lo digo, ¿me dirás algo? Riley asintió. El hombre solo suspiró. Está bien. No es nada especial, así que no te hagas ilusiones. Nací en un pequeño campo en medio de la nada. Éramos solo yo, mis padres y 2 hermanos mayores en una granja que todos trabajábamos duro para mantener a diario. Espera, ¿vivías en una granja? Thea se quedó boquiabierta. Me das la impresión de ser el tipo de persona que siempre ha vivido en la gran ciudad. Oberon suspiró. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieras, no tenía planes de quedarme allí. El mundo era amplio y estaba lleno de criaturas destructivas que también teníamos que defendernos para que no atacaran a nuestro ganado. Quería hacer del mundo un lugar mejor y ver el mundo. Pero, por encima de todo, quería finalmente usurpar a mis hermanos que no hacían nada más que menospreciarme todo el día.
Todos los meses, íbamos a llevar nuestras cosechas al mercado en un pequeño pueblo, lo suficientemente grande como para tener una biblioteca. Cada vez que íbamos, sacaba un puñado de libros y los leía, antes de devolverlos al mes siguiente y sacar un nuevo suministro. Pasé cada momento de vigilia de mi tiempo en esa granja, ya sea cuidando el ganado y las cosechas, o con la cabeza enterrada en un libro. Estudié el mundo en general y aprendí a hacer herramientas útiles que facilitaron el trabajo y, a su vez, me dieron más tiempo para leer. Solo me tomó un año antes de haber leído todos los libros de la biblioteca. Algunos de ellos casi los había memorizado. ¿Por qué estudiaste tanto?, preguntó Riley, inclinando la cabeza confundida. La mitad fue por placer. La otra mitad fue para demostrarle a mi familia mi valía. Había estado ahorrando dinero para finalmente comprar los componentes necesarios para fabricar mi arma. Tuve la idea cuando estaba leyendo el libro, El guerrero con 1000 armas. Me dieron ganas de fabricar un arma que pudiera adaptarse a cualquier situación como la del libro. Por eso hice potencial ilimitado. Cuando finalmente cumplí la mayoría de edad para asistir a la Academia Signal, le presenté a mi padre mis inventos, mis conocimientos, mi arma y el dinero necesario para el viaje y la inscripción. ¿Y eso fue cuando asististe a la Academia Signal?, preguntó Pirra. Oberon asintió. Y el resto, como dicen, es historia, concluyó, aparentemente contento de que todo hubiera terminado. Bueno, esa fue la versión corta, pero resalta los puntos clave sobre los que probablemente te estabas preguntando. Ahora bien, es hora de mi pregunta, Riley. No me voy a quitar el casco, respondieron reflexivamente. No iba a preguntarte eso, respondió Oberon, moviendo el dedo con expresión de suficiencia en el rostro. ¿Es cierto que alguna vez te llamaron el presagio de la guerra? Riley respiró hondo, como si alguien le estuviera preguntando por su apodo de adolescente. Supongo que debería haber previsto esa pregunta. Sí, desafortunadamente, una vez me conocieron como el presagio de la guerra. Ya respondí tu pregunta. Espera. Yo también quiero participar en esto, dijo Thea. Quiero saber por qué te llamaban el presagio de la guerra. Puedes hacerme una pregunta después. Riley enterró su rostro en sus manos y luego respiró profundamente y miró a su alrededor. Bien. Si tanto quieres saberlo, te lo diré. Pero no aquí. Y tienes que jurar por tu vida que no se lo dirás a nadie. Te lo diré en nuestro dormitorio. Luego miraron a Ruby y Pirra, quienes los miraban con intensa curiosidad mientras se ponía de pie. Los 5 caminaron hacia el dormitorio del equipo Ontro, con varios pensamientos dando vueltas, pero ninguno de ellos se sentía con ánimos de hablar mientras caminaban. Algunos de ellos adivinaban cuál era la respuesta, mientras que el resto se preguntaba cuál era la mejor manera de explicarla. Abrieron la puerta y entraron. Cuando todos se pusieron cómodos, Riley cerró la puerta y luego se desabrochó la manga, antes de arremangarla y revelar una serie de plumas negras con forma de cuchillo que sobresalían dolorosamente de su piel. Se arrancaron una y una pequeña gota de sangre quedó en el lugar de la pluma. Soy un fauno buitre, dijo Riley con sencillez, antes de sentarse y quitarse los zapatos y los calcetines, revelando que sus pies estaban envueltos en vendas. Al quitar una de esas vendas, se reveló que sus uñas eran, de hecho, garras. Cuando nací, la gente pensaba que crecería para ser una especie de devorador de cadáveres. O una especie de villano estereotipado de dibujos animados. Pensaban que mi lado buitre me inculcaría una fascinación por la muerte. O, al menos, eso es lo que pensaba mi madre. A ella nunca le gustó la idea de que explorara mis pasatiempos. Pensaba que debería quedarme en casa y hacer lo que ella quería. Me alegro de que mi padre estuviera allí para quitármela de encima. Entonces, ¿tus padres también eran faunos?, preguntó Oberon. Mi padre era un tejón en parte, explicó Riley. Al ver que todos se mostraban confundidos, respiraron profundamente otra vez. Fui adoptado. Naturalmente, eso aclaró la mayor parte de la incertidumbre. Entonces, ¿te llamaban el presagio de la guerra porque eres mitad buitre?, preguntó Ruby, que había estado escuchando en silencio hasta ahora. Eso no tiene mucho sentido. Tengo ojos plateados, pero no me llaman el presagio de, Grimm. Espera, ¿tienes ojos plateados?, exclamó Thea, desviando por completo el argumento de Ruby, para gran alivio de Riley. Oberon y Pirra se rieron entre dientes mientras Thea permanecía en estado de shock y Ruby le sonreía tímidamente. Riley estaba agradecida de que Thea hubiera cambiado de tema accidentalmente porque todavía no se sentían muy cómodas compartiendo el resto de esa historia.
Antes de que el tema pudiera volver al asunto en cuestión, Riley habló. Está bien, Thea. Tengo una pregunta para ti. Riley sonrió, antes de pensar en algo en el momento. ¿Cómo es que puedes leer tanto en braille como en lenguaje escrito? Thea se sacudió por un momento la sorpresa y la aparente preocupación que sentía por Ruby, antes de responder rápidamente a la pregunta. No nací ciega, idiota. Hubo una breve pausa para reír, mientras Riley murmuraba un lastimero. Oh. Thea también rió para sí misma antes de decidir ampliar su respuesta. Supongo que es justo que me explique un poco más. No comencé a usar estas vendas hasta hace unos 5 años, cuando mi vida cambió para siempre en un ataque de los Grimm que mató a mis 2 padres. Después de eso, viví con mi tía, que ayudó a cuidarme. Expresé mi deseo de vengarme de los Grimm y, en lugar de decirme lo estúpida que era esa idea, me inspiró a asistir a la Academia Signal. En ese entonces solo había desarrollado parcialmente mi apariencia, pero ahora puedo tenerla levantada constantemente y elegir qué parte de mi cuerpo puedo detectar. Incluso puedo ver desde la perspectiva de los objetos que toco. Volviendo al tema, Oberon y yo en realidad nos conocíamos antes de Beacon, pero realmente no hablamos mucho porque él era muy diferente a mí. Yo era del tipo gótico melancólico y él era más del tipo nerd. Entonces, ¿el Grimm te cortó los ojos? ¿Cómo lograste sobrevivir al ataque? Preguntó Pirra con curiosidad. Se inclinó más cerca, como si intentara mirar más allá de los vendajes. Para sorpresa de la guerrera, vio que Thea levantaba una mano y comenzaba a desenrollar una sección de sus vendajes, revelando que su ojo izquierdo tenía una gran cicatriz diagonal atravesándolo, como resultado de lo que fácilmente podría haber sido un golpe de Ursa o Beowulf. Su ojo estaba cerrado, lo que no daba ninguna indicación de qué color podría haber sido debajo del párpado herido. Tuve suerte de salir con heridas tan leves, dadas las circunstancias. Sobreviví de milagro, antes de huir del lugar. En el momento de angustia, comencé a desarrollar mi apariencia, que utilicé para volver a casa, explicó, antes de comenzar a ponerse los vendajes de nuevo. Desde entonces, me cubro los ojos para evitar la controversia y ayudar a recordar que el peligro ahí fuera es muy real y da mucho miedo. Salí bien librada ese día. El próximo puede que no sea lo mismo. Eso es muy maduro de tu parte, dijo Oberon, y por una vez le hizo un cumplido. Luego giró lentamente la cabeza hacia las cortinas de Neo y pasó la mano por los peculiares cables metálicos que conectaban su cuello con la nuca. Oberon se preguntó si Neo ya había regresado. Nunca recibieron ninguna confirmación de su llegada sana y salva, por lo que era posible que estuviera en cualquier lugar. Por mucho que quisiera echar un vistazo, no valía la pena correr el riesgo de interrumpir lo que fuera que estuviera haciendo dentro. ¿Crees que deberíamos intentarlo de nuevo mañana?, preguntó Ruby. Ya que sabemos un poco más sobre lo que la aflige, tal vez podamos sentarnos y hablar con ella al respecto. Mañana también tenemos el día libre. Tal vez deberíamos conseguirle un terapeuta, respondió Oberon. Creo que tiene la impresión de que tiene que hacer esto sola, pero esa no es la mentalidad adecuada. Nos tiene a nosotros. Thea, Riley y yo somos parte de su equipo. Necesita saber que puede apoyarse en nosotros cuando no pueda valerse por sí misma. Oye, yo también estoy aquí. Dijeron Pirra y Ruby al unísono, antes de mirarse la una a la otra y reírse por su estallido involuntario. Si realmente estuve en ese sueño, como dice Riley, entonces tal vez tenerme cerca para animarla la ayudará a superar cualquier cosa mala que esté pensando sobre mí, por extraño que sea. Ruby sonrió tímidamente. No podía negar que su participación en esto era bastante peculiar. Neo la había estado acosando desde su llegada a Beacon, luego la arrastró a una fiesta de té en un armario para tomar bebidas, galletas y helado, le dijo que le avisara si veía a un criminal famoso y luego se lanzó en el avión de escape de dicho criminal con un casillero de la escuela. Y ahora Neo estaba teniendo sueños extraños de que algo malo le sucedía. Era algo entrañable, pero también muy extraño, si uno lo pensaba. Aún así, a Ruby le agradaba Neo. Tenía un buen sentido del estilo, era muy fuerte, tenía un semblante realmente interesante y ambas compartían el mismo tipo de gusto por lo dulce. Era más una amistad en ciernes que lo que tenía con Weiss, eso era seguro. Claro, ambas eran reinas de hielo atrevidas con mucha clase, pero Neo tenía un lado tierno, mientras que Weiss aún no había salido por completo de su caparazón Snow. He estado con Neo desde que llegó por primera vez a Beacon, sonrió Pirra, pasando por alto con indiferencia el hecho de que ella era la primera persona en saber que Neo sufría de amnesia.
Por mucho que quisiera contárselo a todo el mundo, no estaba segura de si eso solo serviría para empeorar la situación. Yo también quiero estar ahí para ella. Como amiga y rival, por supuesto. Si Neo hubiera querido que la gente supiera sobre su condición, se lo habría dicho, ¿verdad? No estaba segura de si los miembros de su equipo lo sabían y, si no se lo hubiera dicho, probablemente había una buena razón detrás de ello. En un momento de total acuerdo, ambos se miraron en silencio, sonriendo con la firme confianza de que trabajarían juntos hasta que su amiga volviera a ser la misma de siempre. Dicho esto, no podían simplemente agitar una varita mágica y hacer que Neo recuperara su confianza. Se necesitaría tiempo, esfuerzo y fe en el otro. Las heridas, especialmente las heridas mentales, no se pueden curar en un instante, a pesar de que su mundo es casi mágico por naturaleza. La tecnología puede haberse desarrollado mucho, pero ninguna cantidad de medicina podría curar el trauma, con la excepción de la eutanasia. Pero a pesar de la simplicidad de este solemne juramento mutuo de ayudar a su amiga, las cosas definitivamente se volverían más complicadas de lo que esperaban. Por mucho que Ruby y Pirra quisieran quedarse hasta que Neo se recuperara, tenían sus propios equipos de los que preocuparse. Ruby necesitaba ponerse al día con sus estudios y también hablar con Blake, ya que las cosas aún no estaban del todo resueltas con ella, y Pirra tenía su habitual entrenamiento especial con alguien excepcionalmente especial para ella. Y así, se despidieron hasta mañana. Oberon, Thea y Riley se sentaron a contemplarse el uno al otro por un momento. Se sentía bien finalmente compartir un poco sobre ellos mismos, pero ahora tenían que prepararse para el día siguiente. Estudiar, entrenar y planificar. El pandemonio y la histeria se extendieron como un reguero de pólvora al día siguiente, cuando Thea intentó convencer a Neo de que saliera a desayunar, solo para descubrir que ella no estaba allí. Los intentos de enviarle mensajes se encontraron con un silencio de radio. Aunque el silencio era el modus operandi de su líder, esto definitivamente era fuera de lo común. Por lo general, dejaba un mensaje o al menos respondía rápidamente a los mensajes. Desaparecer por completo era un gran motivo de alarma. Miraron por todo el campus, pero no encontraron rastro de ella. Estaban a punto de ponerse en contacto con el personal de la escuela para informarles de su desaparición cuando alguien llamó a la puerta. Riley casi arrancó la puerta de sus bisagras cuando la abrieron desesperados, con la esperanza de volver a ver a su líder. Sin embargo, no la encontraron. En cambio, parada en la puerta, había una mujer que les resultaba demasiado familiar. El rostro metálico de Riley se encontró con la mirada severa, pero extrañamente melancólica, de la profesora Goldwich. Buenas tardes, dijo, dirigiéndose a los 3 miembros restantes del grupo que ya le prestaban la máxima atención. Me disculpo por no informarles antes. Lamentablemente, fue una idea de último momento del director. Estoy segura de que habrán notado la marcha de la señorita Politan. ¿Se fue? ¿Se abandonó de Beacon? Preguntó Thea, levantando una ceja. Una repentina punzada de dolor resonó en el aire mientras los 3 consideraban cómo podrían seguir adelante sin su líder. Naturalmente, su dolor se convirtió en indignación cuando Glinda respondió. Peor aún, la han encarcelado. El silencio que siguió fue tan ensordecedor que parecía que Neo ya había regresado. La cabeza de todos estaba llena de posibilidades. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Por qué nadie les dijo nada? Oberon fue el primero en hablar, después de unos 5 segundos de silencio. ¿De qué la acusan? Preguntó, en un tono que parecía poco convencido. Levantó una ceja, escépticamente, como si fuera un padre al que habían llamado a la oficina del director por la conducta de su hijo, que normalmente se portaba bien. Glinda tuvo que tomarse un momento para aclararse la garganta y sacar una pequeña hoja de papel del bolsillo del pecho, que comenzó a desplegar. Supuestamente, invadió propiedad militar, entró ilegalmente, cometió 4 actos de asesinato en primer grado, aproximadamente 70 actos de homicidio, sacó a un criminal de alto perfil de su prisión y, finalmente, cometió un incendio provocado quemando propiedad militar. Hubo otra breve pausa de incredulidad, pero fue mucho más corta porque Thea y Riley prácticamente explotaron. Estás bromeando. No hay forma de que Neo haya hecho nada de eso. Exclamó Thea, golpeando la mesa con las palmas de las manos con la fuerza suficiente para hacer temblar las paredes. Neo no es una asesina. Es nuestra amiga. El hecho de que esperes que acepte que ha sido una criminal malvada todo este tiempo dice mucho.
Sus manos se habían cerrado en puños y sus dientes blancos brillaban como si fuera una especie de bestia o licántropo. Su furia era casi tangible. Era la persona más enojada que la había visto. Esto es una especie de broma, ¿verdad? ¿Nos estás gastando una broma? No puedes hablar en serio. Respondió Riley, claramente incrédula, pero sin gritar tan fuerte ni tan enfadada como Thea. En todo caso, era extraño que las dos aparentemente hubieran intercambiado los papeles, con la callada y reservada siendo la que gritaba y la brusca y enérgica siendo la más callada de las dos. Ya puedes salir, Neo. ¿Realmente nos has hecho una broma?, murmuraron, esperando que todo esto fuera solo una especie de truco. Lo más extraño fue que Oberon se mantuvo en un silencio sepulcral durante toda la explicación y los consiguientes ataques de pánico. Se estaba tomando la noticia sorprendentemente bien, o era increíblemente bueno enmascarando su confusión.